El silencio, un silencio que bajo una lluvia fina e incesante era más pesado que el rugido de cualquier multitud. No era el silencio de la expectativa, sino el silencio de la resignación que flotaba sobre el estadio olímpico. El marcador electrónico, cruel e implacable, parpadeaba la fría verdad: 3-0 a favor de Alemania. Era el primer tiempo de la final del Campeonato Mundial Sub-20, un escenario de sueños que se convertía en una pesadilla mojada y rojiza, reflejando el color de las camisetas mexicanas empapadas de frustración y humillación. La cámara lenta, casi poética, nos mostraba el brillo melancólico de los flashes de las cámaras europeas que ya celebraban una victoria que parecía escrita en las estrellas y en los historiales de títulos. Pero en medio de aquella desolación visual había una pequeña llama, un banquillo de suplentes distante donde la esperanza no había muerto, solo se había escondido. La pregunta que se imponía, rasgando el aire frío de la metrópoli, era clara: ¿cómo se levanta un país entero cuando el mundo ya ha decretado su caída? Esta es la historia del momento en que la gloria alemana estaba a un paso de ser inmortalizada, y una joven llamada Xochitl Pérez estaba a 2 toques de transformarla en el catalizador de la remontada del siglo. La imagen era un poema visual de contraste y dolor. Por un lado, la disciplina de acero de las alemanas, celebrando cada gol con la misma precisión militar con que ejecutaban sus pases. Por el otro, el equipo mexicano, con las cabezas gachas, la derrota escurriendo por el rostro junto con las gotas de lluvia. No era solo un partido de fútbol, era el choque simbólico entre la máquina europea, financiada, estructurada y arrogante, y el corazón latino, puro, vibrante y en ese momento profundamente herido. El escenario, aunque neutral, se inclinaba totalmente hacia la fuerza opositora. El verde del campo parecía más verde para los uniformes blancos de Alemania, y el peso de la historia se convertía en una carga insoportable sobre los hombros de las jóvenes mexicanas. ¿Quién podía imaginar que, en instantes, aquel mismo campo, aquel mismo marcador y aquella misma lluvia serían testigos de un acto de rebeldía, de una jugada de pura inteligencia y orgullo que reescribiría lo que el mundo pensaba sobre la garra y la capacidad de superación de una nación subestimada? Vamos a volver a ese momento preciso. 40 minutos del primer tiempo, el tercer gol alemán acaba de inflar la red. Un disparo seco que selló lo que todos veían como el destino inevitable. La pelota apenas toca el césped y el narrador de la transmisión internacional suelta una frase que no era solo un comentario, sino una sentencia de muerte para el espíritu mexicano. No hablaba solo del marcador, hablaba de una historia de desprecio, de una jerarquía global que parecía infranqueable. Y allí, en el banquillo de suplentes, la cámara encontró el rostro de Xochitl Pérez, joven, introspectiva, pero con los ojos que captaban toda la vergüenza y la injusticia de ese momento. ¿Qué hace la mente de una atleta cuando es descartada incluso antes de entrar al campo? ¿Qué sucede cuando el orgullo de millones de personas es pisoteado en cadena nacional? Lo que estábamos a punto de ver no era solo un cambio táctico, era el despertar de una furia silenciosa, la chispa que transformaría la humillación en una fuerza destructiva e incontrolable. La remontada no sería solo de goles, sino de identidad. El escenario era inmenso, pero las raíces de Xochitl Pérez eran profundas y humildes, ancladas en la tierra seca de Oaxaca, donde el césped del campo de fútbol era a menudo sustituido por tierra batida y polvo. A sus 19 años, llevaba sobre sus hombros no solo el peso de una final de Copa del Mundo, sino la responsabilidad invisible de una comunidad entera que la veía como la personificación de sus propios sueños de ascenso. Mientras las jugadoras alemanas disfrutaban de centros de entrenamiento de élite, con pasión
Tecnologías de recuperación de última generación y nutricionistas personales, Xochitl había perfeccionado su visión de juego en canchas estrechas, esquivando obstáculos improvisados, donde cada regate era una lección de supervivencia e inteligencia táctica. Su entrenamiento no venía de un manual de tácticas, sino de la necesidad y la pasión innegociable, una llama que el dinero o el lujo jamás podrían encender. El contraste entre los dos equipos era la metáfora perfecta del abismo entre las realidades. La selección mexicana femenina sub-20 ya había superado todas las expectativas solo por llegar a aquella final. Eran consideradas underdogs desde el primer pitido del torneo, un equipo conocido más por la garra desesperada que por la técnica refinada que dominaba el fútbol europeo. Brasil había caído, Estados Unidos también, y con cada victoria el orgullo nacional se hinchaba, transformándose en una expectativa sofocante. Pero Alemania, aquella máquina táctica, representaba la barrera final, la prueba de que la pasión podría no ser suficiente. Jugaban un fútbol frío, calculado, donde el error era una anomalía rara y la victoria una consecuencia estadística. La presión sobre Xochitl y sus compañeras no era solo deportiva, era la presión histórica de intentar romper un paradigma de superioridad que parecía inherente al fútbol de aquel continente. Xochitl era una figura atípica en un equipo ya singular, mientras muchas de sus compañeras exhibían la combatividad típica del fútbol latino. Ella era conocida por la calma casi zen que mostraba incluso bajo la más intensa presión. El entrenador la había apodado El Ojo por su capacidad de ver el juego a cámara lenta, de anticipar jugadas que la mayoría solo percibiría después. Provenía de una familia de artesanos y su sueño de construir una escuela de fútbol para niñas en Oaxaca era más que una aspiración personal. Era el pago de una deuda con la comunidad que la había apoyado. En cada pase, en cada regate, Xochitl no buscaba el titular individual, sino el honor colectivo, la posibilidad de dar un futuro diferente a las niñas que, al igual que ella, jugaban descalzas en campos de tierra, soñando con una oportunidad. Esta humildad y propósito la hacían peligrosa. Alemania, por su parte, representaba la imagen de una fuerza invencible. Sus jugadoras eran vistas como profesionales desde la cuna, con contratos millonarios y carreras trazadas en líneas rectas y predecibles. No había espacio para la improvisación, solo para la excelencia técnica y la ejecución perfecta. La prensa internacional se había rendido a su superioridad, y la atmósfera de cruzada que rodeaba el partido era palpable. Para ellas, México era solo un escalón más en el podio, un adversario que sería derrotado con eficiencia. Había una certeza en sus movimientos, una arrogancia inconsciente que nacía del historial y de la inversión. Esa certeza, esa falta de duda, sería el punto ciego que Xochitl, con su visión de Oaxaca, estaba a punto de explotar de forma quirúrgica. El contraste era visualmente chocante. La organización impecable de la defensa alemana, casi una muralla de hormigón contra los ataques desesperados y a menudo desorganizados de México. La pelota parecía quemar en los pies de las mexicanas, mientras que las alemanas la tocaban con una frialdad que rayaba en la indiferencia, como si solo estuvieran cumpliendo una formalidad. El público, mayoritariamente europeo, aplaudía la superioridad con una cortesía reservada, anticipando ya la fiesta. El 3-0 no era solo un marcador, era la materialización de la diferencia de recursos, de oportunidades y de la creencia intrínseca de que el status quo era inquebrantable. México estaba en la lona, pero había una diferencia crucial. Mientras todos veían la derrota inminente, Xochitl en el banquillo veía el campo abierto, los errores de posicionamiento que la frialdad alemana estaba permitiendo por pura complacencia. El dolor de aquella derrota inminente era amplificado por la voz de la nación. Millones de mexicanos asistían, paralizados, sintiendo la misma vergüenza, la misma sensación de impotencia
que era crónica en muchos aspectos de la vida global. El fútbol, para ellos, era una catarsis, un lugar donde la jerarquía podía ser subvertida por 90 minutos de pura voluntad. La frustración en el estadio se traducía en gritos dispersos y miradas vacías. El país necesitaba un héroe, pero no un héroe de fuerza bruta o técnica espectacular, sino un héroe de inteligencia y corazón, alguien que entendiera que la lucha no había terminado en el marcador, sino que estaba apenas comenzando en el campo de la dignidad. Xochitl, allí en el banquillo, respirando la humedad de la derrota, sentía esa necesidad como un puñetazo en el estómago, una convocatoria que no podía ser ignorada. Lo que se desarrollaba en aquel primer tiempo era más que fútbol, era una lección de eficiencia implacable. Los goles alemanes no eran destellos de genio, sino la conclusión lógica de un sistema que funcionaba sin fallos. El tercer gol, en particular, fue una humillación táctica, un intercambio de pases rápidos, invisible para la defensa mexicana, que culminó en un disparo a la escuadra, indefendible. En ese momento, el entrenador mexicano llamó a Xochitl para calentar, un gesto que parecía más de desesperación que de estrategia. Sabía que necesitaba más que piernas frescas, necesitaba un reinicio mental, de alguien que no se intimidara con el marcador. Y Xochitl, atándose los botines con el ritual silencioso de quien se prepara para la guerra, sabía que su juego de visión y astucia sería la única arma capaz de perforar aquella muralla de arrogancia alemana. El tiempo parecía haberse congelado a los 40 minutos. El tercer gol alemán fue la gota que colmó el vaso, pero el gatillo emocional que encendería el alma de Xochitl Pérez vendría segundos después, no del campo, sino de la cabina de transmisión, amplificado para el mundo. Pelsi, director de TV, buscando el drama de la derrota, enfocó la cámara en un close-up implacable de Xochitl en el banquillo de suplentes. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban llenos de lágrimas no derramadas, el reflejo de la tristeza colectiva. Fue entonces cuando el narrador, con una voz de autoridad aburrida y un tono que mezclaba desprecio y finalidad, soltó la frase que sería el detonante de todo. Es el final, 3-0. Ni siquiera la chica del banquillo, que nunca ha jugado en Europa, podría cambiar esto. Los mexicanos ya se han rendido. La cámara permaneció en ella, capturando el instante exacto en que el desamparo se transformó en una furia fría. Aquellas palabras no eran solo un análisis deportivo, eran un resumen de la injusticia histórica, el eco del desprecio que el mundo desarrollado a menudo dirigía al talento que nacía en condiciones adversas, sin el sello de aprobación de los grandes centros de poder. Nunca ha jugado en Europa. Esa frase resonó en la mente de Mimon Síntesis Xochitl como un insulto personal a su origen, a su sacrificio y al valor de su nación. El desprecio, la sugerencia de que ella era intrínsecamente inferior por no tener el currículum europeo, era la chispa que necesitaba. Si antes estaba motivada por el deber y el sueño, ahora estaba impulsada por la necesidad de refutación, por la urgencia de probar que la disciplina de hierro de Alemania no era rival para el orgullo herido de un pueblo que sabía lo que era luchar contra probabilidades imposibles. La reacción fue interna, casi imperceptible para quien miraba. El músculo de su mandíbula se apretó. La lágrima retrocedió, sustituida por un brillo intenso y determinado en la mirada. Xochitl no se levantó, no gritó, pero el silencio a su alrededor se rompió en su mente, sustituido por un grito de guerra silencioso. Miró la camiseta de México en su pecho, pensando en Oaxaca, en su madre, en las niñas que no tendrían la oportunidad de jugar si su sueño moría allí, humillado y descartado por un comentario frívolo. El marcador de 3-0 ya no era un desafío técnico, era una afrenta moral. El partido había dejado de ser sobre la copa y se había convertido en una cuestión de dignidad. En ese mismo instante, el entrenador mexicano, que la observaba de cerca, percibió el cambio, vio la resignación desvanecerse y el fuego de la revuelta
apoderarse de los ojos de su joven atacante. No necesitó decir nada sobre tácticas, solo llamó a Xochitl y dijo una única frase que rompió el silencio pesado de la reserva. Ve allí y muéstrales lo que significa luchar por algo más que un salario. Era el permiso, el respaldo para que ella no solo jugara, sino que jugara con el alma y el instinto que la hicieron salir de la pobreza. No entraría solo para correr, entraría para ser la venganza de cada mexicano subestimado. Xochitl se levantó. El calentamiento anterior había sido mecánico, pero ahora cada estiramiento era un acto de purificación, una preparación para la confrontación, no solo física, sino espiritual. La narración del desprecio había cortado el hilo de la duda en su mente. El miedo a la humillación se transformó en el miedo a no reaccionar, a no responder a la ofensa. Sabía que tenía 30 minutos del segundo tiempo para revertir un marcador desfavorable, pero, más importante, para revertir un juicio sobre el valor de su país. La chica a la que no le gustaba ser el centro de atención estaba a punto de convertirse en el centro de la tormenta, movida por el deseo ardiente de callar la boca de todos, desde el narrador de la TV hasta la defensa alemana, que la juzgaba inofensiva. La ida al vestuario en el descanso fue un funeral silencioso para el equipo mexicano, pero para Xochitl fue el campo de batalla donde su estrategia fue trazada en segundos. Mientras el entrenador intentaba levantar la moral rota del equipo con palabras de ánimo genéricas, Xochitl estaba inmersa en su propio análisis, ignorando el caos. No estaba interesada en tácticas ensayadas, pues sabía que la frialdad alemana las anularía. Su mirada estaba fija en el detalle que la arrogancia alemana había dejado pasar. La defensa central y la portera jugaban con una confianza excesiva, adelantadas y complacientes, creyendo que el partido estaba ganado. Era allí, en ese espacio entre la arrogancia y la línea de defensa, donde se construiría la remontada. Su plan era radicalmente simple y arriesgado: el juego de la sorpresa. En lugar de intentar la velocidad por las bandas, se enfocaría en recibir el balón en el último tercio del campo, atrayendo la atención de las defensoras alemanas. No usaría la fuerza, sino la astucia. La máquina alemana era excelente en reaccionar a patrones, a movimientos predecibles, pero sería lenta para procesar lo inesperado. Planeaba usar sus regates cortos y su visión periférica para crear un instante de confusión, una milésima de segundo de vacilación en las oponentes, el tiempo exacto para asestar el golpe fatal, ya sea un pase milimétrico, un no-look pass o un disparo que explotara la distancia de la portera. Durante el descanso, mientras las otras jugadoras se lamentaban, Xochitl buscó a su mentor, el asistente técnico, un exjugador callejero que entendía el valor de la pillería táctica. No le pidió instrucciones, le reveló su plan. «Están jugando con el marcador en mente, maestro», susurró. «No esperan que nos atrevamos. Voy a atraer a dos, crear el hueco y no chutar fuerte, sino donde no esperan». El asistente, viendo la llama en sus ojos, solo asintió. «Ve, Xochitl, no juegues lo que esperan, juega lo que eres, honra a tu tierra». Aquel momento de complicidad selló el pacto de la revolución táctica. La disciplina de Xochitl no era militar, sino enfocada. Sabía que Alemania la subestimaría por ser la suplente de origen humilde, la chica que nunca ha jugado en Europa. Utilizaría ese prejuicio como su escudo y su espada. Su preparación no era solo física, era psicológica. Cerró los ojos y recordó el olor a tierra de Oaxaca, el sonido de los gritos de su familia apoyándola en partidos lejanos. Su motivación no era un trofeo, sino la construcción de aquella escuela para niñas. Cada segundo de dolor en el gimnasio, cada gota de sudor, no era por ella, sino por una causa mayor. Esta conexión emocional era su superpoder, algo que la excelencia fría alemana jamás podría replicar.
La vuelta al césped en el segundo tiempo fue bajo la mirada escéptica del público y de los medios. Xochitl entró a los 50 minutos, sustituyendo a una centrocampista abatida. Tocó el suelo con la punta del botín, un ritual silencioso de conexión con la tierra. El plan era ejecutar la remontada en 3 fases. Primero, imponer respeto y detener el ataque alemán. Segundo, crear el primer gol para romper su moral. Y tercero, usar el pánico que seguiría para buscar el empate y la victoria. Su presencia en el campo se notó inmediatamente no por la velocidad, sino por la forma en que exigía el balón y lo protegía, transformando cada toque en un acto de resistencia obstinada. El entrenador le había ordenado jugar en la banda, pero Xochitl flotaba. Se movía hacia el centro, atrayendo a las defensoras, exactamente como lo había planeado. Sus primeros 10 minutos en el campo fueron de observación activa, casi un juego de ajedrez a alta velocidad. Veía a las zagueras intercambiar miradas de tedio, de quien ya había ganado la batalla mental. La complacencia de ellas era su ventana de oportunidad. Recibía el balón y en lugar de acelerar, disminuía el ritmo, obligando a las alemanas a salir de su zona de confort. La primera señal de su presencia fue un regate corto e improbable en el centro del campo, que dejó fuera de juego a 2 jugadoras alemanas y resultó en un pase que abrió el campo. No fue gol, pero fue el grito de advertencia. Los comentaristas notaron el cambio de energía, pero aún lo veían como un espasmo de desesperación. Para Xochitl era la medición de fuerza, la confirmación de que su estrategia funcionaría si era paciente. Sabía que la prisa era aliada de Alemania, por eso jugaría con el tiempo, manipulando las expectativas del adversario, usando la propia arrogancia de ellas en su contra. La comunicación con sus compañeras de equipo se hacía con miradas y gestos rápidos, casi codificados. Xochitl pidió a las laterales que avanzaran, abriendo más espacio para ella en el centro. Estaba orquestando una rebelión táctica que iba más allá de las instrucciones del entrenador. La lluvia había cesado y la luz del estadio se reflejaba en el césped mojado, aumentando la sensación de drama y urgencia. Con cada toque en el balón, Xochitl sentía el peso de México concentrarse en la punta de su botín y estaba lista para asestar el golpe que iniciaría la redención. Estaba en el lugar correcto, en el momento oportuno, lista para recibir el balón que cambiaría la historia. El silencio del banquillo de suplentes y el desprecio del narrador habían sido cambiados por la concentración absoluta. Xochitl no temía al marcador ni a la técnica alemana. Su único foco era el arco que la pelota describiría en el aire, un arco que la llevaría de vuelta a Oaxaca, a la construcción de aquella escuela, demostrando que el talento y el corazón valían más que cualquier inversión. Estaba preparada. Los minutos iniciales del segundo tiempo fueron una agonía extendida para el público mexicano. Alemania, percibiendo la sustitución, aumentó la posesión del balón, sofocando cualquier intento de reacción. El 3-0 permanecía inalterado y el tiempo se esfumaba con la crueldad de un verdugo. Xochitl, a pesar de estar en el campo, aún no lograba imponer su ritmo. Intentaba el juego corto, buscando el espacio, pero la defensa alemana era como una telaraña de movimientos precisos, cerrando cada hueco con eficiencia despiadada. La tensión en el aire no era de expectativa, sino de un sufrimiento prolongado, una espera por el pitido final. La primera caída llegó a los 55 minutos. Xochitl recibió un pase difícil en la entrada del área, intentó el regate en seco, pero la zaguera alemana, más fuerte y con la frialdad del hielo, le robó el balón con facilidad y lo lanzó inmediatamente para el ataque. Xochitl cayó en el césped mojado, no por una entrada, sino por el peso de la frustración. El público alemán ensayó una breve ovación, un gesto de condescendencia. Aquel momento, tendida en el suelo, fue un respiro reflexivo. Se dio cuenta de que la fuerza bruta no funcionaría. Necesitaba un movimiento de distracción, un señuelo que rompiera su patrón de vigilancia. A partir de aquel error, el ritmo del partido comenzó a cambiar sutilmente. Xochitl pasó a actuar como cebo,
Se movía sin el balón, atrayendo la atención de las defensoras centrales, abriendo espacios para las laterales que hasta entonces estaban aisladas. El equipo mexicano comenzó a respirar. A los 60 minutos, una jugada construida por Xochitl resultó en un disparo lejano que pasó rozando el poste. No fue gol, pero fue la primera alarma de peligro para Alemania. El banquillo alemán estaba de pie. La sonrisa confiada había sido sustituida por una mirada de leve preocupación, que era exactamente lo que Xochitl necesitaba. La tensión ahora era palpable. La grada mexicana, que estaba silenciosa, soltó un grito tímido de esperanza en cada toque de Xochitl al balón. El partido se convirtió en un tira y afloja emocional. Alemania intentaba calmar el juego, valorar la posesión, pero Xochitl era el motor de la inquietud. Estaba siempre en movimiento, siempre al borde del área, exigiendo que las defensoras tomaran decisiones rápidas. Las obligaba a dudar, a romper la rigidez de su sistema. A los 63 minutos ocurrió una jugada crucial, un saque de banda a favor de México, cerca del área alemana. Xochitl, en lugar de posicionarse para el centro, corrió hacia la línea de fondo, obligando a la lateral alemana a seguirla. Esto abrió un pasillo central que ella inmediatamente exploró. Recibió el balón de vuelta de espaldas a la portería y giró en un movimiento que parecía lento, pero era de una precisión calculada. El disparo fue bloqueado, pero la jugada demostró que la defensa alemana era vulnerable a la astucia. La cámara de la transmisión volvió a enfocar a Xochitl. Esta vez no había lágrimas, solo sudor y concentración. Su respiración era audible en el micrófono de campo, un sonido rítmico y controlado, como el de un animal al acecho. El cansancio era evidente en su cuerpo, pero sus ojos ardían con la voluntad indomable. Sabía que el tiempo se estaba agotando y la ventana de oportunidad sería pequeña, tal vez única. El entrenador mexicano gritaba desde la banda, pidiéndole que chutara desde lejos, que arriesgara, pero Xochitl lo ignoró. No quería un gol de suerte, quería un gol con propósito, uno que fuera resultado directo de la humillación que habían sufrido. Quería que la defensa alemana sintiera el dolor de la inteligencia sobre la fuerza. Se posicionó una vez más, un poco delante del área, en el extremo izquierdo, esperando el balón, el mapa mental de la jugada final ya trazado en su mente. La zaguera alemana, visiblemente irritada con la persistencia de la atacante mexicana, gritó a sus compañeras, pidiendo más atención, más marcaje. Esta pérdida de compostura fue la confirmación para Xochitl de que su plan estaba funcionando. Había sacado a la máquina de su eje frío y calculador. La tensión en el estadio era ahora de 1900, expectación febril. El 3-0 ya no era una certeza sino una promesa frágil que Alemania luchaba por mantener. Xochitl cerró los puños y los abrió rápidamente. La señal. La pelota venía por el mediocampo. La próxima jugada sería la decisiva. Se preparó para recibir el balón. La presión del momento abrumadora, pero el corazón en paz. Podía sentir el peso del país, pero también la fuerza de su origen. Aquel instante era el límite entre el fracaso honroso y la redención épica. Minuto 65 del segundo. Tiempo. La pelota, proveniente de un pase intrascendente en el mediocampo, rodó en dirección a Xochitl, detenida en el borde del área. El mundo pareció entrar en cámara lenta. Estaba justo donde quería, rodeada por 3 defensoras alemanas que formaban un triángulo impenetrable, bloques de hormigón en uniformes blancos. La zaguera central, con su expresión de superioridad, avanzó, segura de robar el balón. El aire se enrareció, el sonido de la lluvia fina, el ruido de los gritos distantes, todo se concentró en el sonido hueco del balón acercándose al pie de Xochitl. Xochitl no corrió, se congeló. En una fracción de segundo simuló el movimiento del disparo fuerte y cruzado, obligando a las 3 defensoras a proyectarse en bloque para el bloqueo y a la portera, adelantada por su confianza, a dar un paso hacia la izquierda. El silencio momentáneo del estadio era el escenario para su genialidad.
La defensa alemana, entrenada para reaccionar a la fuerza, fue completamente engañada por aquella pausa estratégica, aquel bluff de una atacante que no temía ser diferente. Con la defensa adversaria desequilibrada, Xochitl ejecutó la jugada que sería inmortalizada. No disparó fuerte ni raso, con la punta del botín, en un toque sutil y preciso, casi una caricia al balón, lo elevó en un arco perfecto. El balón describió una parábola lenta, agónica, por encima de la cabeza de la zaguera que intentaba desesperadamente girarse y de la portera que, en pánico, intentaba retroceder. Era el arte de la subversión táctica. El trayecto del balón fue la eternidad en segundos. El público se levantó en un murmullo unísono de incredulidad. El grito del narrador, que antes era de desprecio, se ahogó. El balón viajaba lentamente contra el gris del cielo lluvioso, la trayectoria perfecta de un misil teledirigido. Los ojos de Xochitl siguieron el balón, las manos en la cintura, la expresión de certeza de quien ya sabía el desenlace. El balón descendió, golpea el poste. El sonido, seco del metal, resonó en el estadio, un sonido que rompió la tensión en dos. Un suspiro colectivo de 80,000 personas. Por un instante, México pensó que el destino cruel volvería a intervenir, pero el balón, con el sello de la justicia poética, rebotó en la parte interior del poste y besó la red. ¡Gol! La red se infló. El balón se detuvo en el fondo, una pequeña mancha blanca contra el verde mojado. El gol fue seguido por un silencio ensordecedor de 2 segundos, un vacío donde el cerebro del público intentaba procesar lo imposible. Alemania, el marcador, la certeza de la victoria, todo se había derrumbado con un toque sutil. Entonces, el mundo explotó. El rugido que vino de las gradas mexicanas fue sísmico, una liberación de décadas de frustración, un grito primal que barrió la lluvia y la resignación. Xochitl corrió hacia el banderín de esquina. No celebró con un grito de euforia, sino con un rugido de alivio y un puño cerrado que miraba directamente a la cabina de transmisión. La zaguera alemana, que la había subestimado, estaba de rodillas, las manos en la cabeza, la humillación táctica grabada en su rostro. La portera, furiosa, golpeaba el suelo, sabiendo que la confianza excesiva había costado el precio más alto. En ese instante, el marcador electrónico no decía 3-1, decía México 1, Alemania 3. Pero para la psicología del partido, el marcador era México empatado en fuerzas morales. El gol de Xochitl no era solo un número, era el veneno de la duda inyectado en el sistema alemán. La máquina se había averiado, la certeza se había transformado en pánico. El entrenador mexicano, al borde del campo, agitaba los brazos con la furia de un director de orquesta dirigiendo el caos. Sabía que el monopolio emocional de Alemania había terminado. El campo de juego, que antes era un campo de ejecución, se había transformado en un campo de batalla feroz. Xochitl, ahora en el centro de atención, era la general de la revolución. La imagen que se vendería al mundo era de Xochitl siendo abrazada por sus compañeras, sus ojos rojos de esfuerzo y orgullo. El gol no había traído solo la esperanza, había traído el respeto y con él la convicción de que lo imposible era solo una cuestión de tiempo y de corazón indomable. El gol de Xochitl fue el terremoto que desestabilizó la fortaleza alemana. El equipo que jugaba con la frialdad de una computadora ahora estaba infestado por el virus del pánico. La afición alemana, silenciada, intercambiaba miradas incrédulas, mientras los colores vibrantes de México explotaban en las gradas con una furia renovada. A partir de aquel 3-1, el partido cambió de dueño. No fue solo México el que comenzó a jugar mejor, fue Alemania la que comenzó a jugar mal, cometiendo errores tontos, pases equivocados, fruto de la presión que Xochitl había inyectado. En los 15 minutos que siguieron, el partido se transformó en un vértigo. Alemania, obligada a salir de su zona de confort y atacar para intentar restaurar la diferencia de 3 goles, abrió espacios inéditos en su defensa. México, liderado por la visión aguda
zurda de Xochitl explotó cada milímetro. A los 75 minutos, Xochitl recibió en la mediapunta, regateó a la volante que la marcaba y dio un pase raso y milimétrico, el famoso no-look pass, que le valió su apodo. La atacante que recibió el balón finalizó con precisión. Gol, 3-2. El delirio mexicano era total, y el rostro del entrenador alemán era una máscara de puro horror. El empate llegó a los 85 minutos. En 1900, un saque de esquina que por primera vez en el partido México lanzó con convicción de victoria. El balón fue elevado al área y la zaguera mexicana, en un impulso de garra, cabeceó al fondo de la red. La explosión sonora fue tal que el estadio pareció temblar. 3-3. El marcador, que minutos antes parecía la prueba de una derrota humillante, ahora celebraba una redención improbable. La máquina alemana estaba hecha pedazos y las jugadoras mexicanas, antes abatidas, ahora corrían por el campo con la fuerza de un ejército que había descubierto su invencibilidad. El clímax final llegó en el tiempo añadido. 4 minutos de tiempo extra, 4 minutos de agonía pura. El balón estaba en el campo de ataque de México. Un disparo bloqueado, un rebote, y el balón le cayó limpio a Xochitl, que estaba en el lateral del área. No dudó. Con la pierna izquierda lanzó un disparo cruzado, una flecha teledirigida que pasó entre la portera y la zaguera, besando la red por última vez. Gol, 4-3. La remontada estaba completa. El milagro se había concretado no por suerte, sino por pura fuerza de voluntad y estrategia. El pitido final llegó segundos después. El sonido no fue solo el fin del partido, sino la ruptura de una profecía. El estadio, ahora casi totalmente dominado por la euforia mexicana, se transformó en una fiesta de lágrimas, banderas y abrazos. Xochitl, la heroína silenciosa, cayó de rodillas en el césped mojado. No era cansancio, sino la liberación emocional de cargar con el peso de un país y finalmente honrarlo. Estaba llorando, pero eran lágrimas de orgullo indomable, de una deuda pagada. Sus compañeras de equipo la levantaron del suelo, alzándola como el símbolo de la revolución. El apodo nació allí, en la narración eufórica del locutor mexicano que gritaba: la reiniciadora, la chica que le dio la vuelta al marcador y reinició la fe de nuestro pueblo. El silencio que antes la había humillado, ahora era engullido por el himno nacional cantado al unísono, con una intensidad que hacía vibrar el aire. El impacto de aquella victoria fue inmediato y estruendoso. El titular principal del día siguiente no era sobre la derrota impactante de Alemania, sino sobre el espíritu mexicano, la capacidad de recuperarse de una humillación con inteligencia y corazón. El mundo asistía a la jugada de Xochitl en bucle y la astucia sutil de la atacante de Oaxaca era analizada por tácticos de todo el mundo. El mensaje era claro: la fuerza no estaba solo en los millones invertidos, sino en el orgullo inquebrantable que se negaba a ser subestimado. Las jugadoras alemanas abandonaron el campo en silencio fúnebre, la arrogancia transformada en vergüenza. La lección que Xochitl les había dado no era sobre técnica, sino sobre la vulnerabilidad de la confianza excesiva. Fueron derrotadas por lo impredecible, por el toque de genio que solo puede venir de quien tiene algo que demostrar. Xochitl no solo las venció en el marcador, las venció en la guerra psicológica. La imagen de Xochitl levantando la copa era la personificación de la justicia emocional. La niña de origen humilde, despreciada por los medios, demostró que el talento forjado en la necesidad y el sueño de una escuela de fútbol valían más que cualquier inversión europea. Su victoria era la victoria de todos aquellos que se sienten subestimados y descartados. El regreso a México fue una apoteosis. Xochitl Pérez, la reiniciadora, ya no era solo una jugadora de fútbol, era un icono de resiliencia, la prueba viviente de que la vergüenza puede ser el mayor motor de la remontada. Su legado no estaba solo en la medalla de oro, sino en el renacimiento de la fe de un país.
La frase del narrador que la había humillado fue borrada de la memoria colectiva, sustituida por la imagen de su disparo en arco, un símbolo de que la inteligencia táctica y la pasión podían, sí, subvertir el orden global. El proyecto de su escuela de fútbol en Oaxaca cobró vida casi de la noche a la mañana, financiado por empresas que finalmente vieron el valor de la historia que representaba. Años más tarde, Xochitl jugaría en Europa, pero bajo sus propios términos, como una embajadora de su pueblo y no como alguien que buscaba validación. Llevaba consigo la lección de aquel día: la disciplina sin la pasión es solo rigidez. La técnica sin el orgullo es solo un algoritmo. Recordaba aquel close-up en el banquillo, aquella lágrima que no cayó, y sabía que el mayor adversario nunca fue Alemania, sino la duda impuesta por el desprecio ajeno. Aquel partido enseñó que la verdadera fuerza no es la ausencia de caídas, sino la velocidad y la furia con que se levanta. La historia de Xochitl Pérez, la chica de Oaxaca que silenció la arrogancia europea con un toque de genio y corazón mexicano, permaneció como un faro para las nuevas generaciones. Su jornada resonó el mensaje de que el origen humilde no es una limitación, sino un combustible potente. Se convirtió en la voz silenciosa de que la identidad cultural es una superpotencia en el deporte, capaz de romper paradigmas de superioridad técnica con un golpe de astucia y voluntad. El impacto social de la victoria fue una ola de optimismo nacional que trascendió el fútbol. Le dio al país algo que celebrar con la cabeza alta, una prueba de que la humildad y la garra podían, sí, triunfar sobre la máquina global. La imagen del gol, el arco lento del balón, se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio visual de que México nunca se rinde, incluso cuando el marcador y el mundo dicen lo contrario. Y así, la historia de la reiniciadora concluye con una reflexión que va más allá de los campos. Nos enseña que el orgullo inquebrantable y la capacidad de transformar la humillación en motivación para la remontada son la esencia de la superación. La disciplina, sin pasión, es vulnerable. No importa cuántas veces caigas, sino la intención con que decides levantarte. El partido no era sobre ganar una copa, sino sobre rescatar la dignidad. Que la historia de Xochitl Pérez sea un recordatorio eterno. Cuando el mundo te subestima y la derrota parece inevitable, recuerda la lluvia en la que todo comenzó, el desprecio que se convirtió en llama y el toque sutil que reescribió la historia. La verdadera victoria no es el marcador, sino la prueba de que el corazón vale más que el currículum.